Hola a todos, en el vídeo de hoy voy a hablar sobre el contrato que ha firmado Kawhi Leonard con los Clippers porque se esperaba que fuera un contrato diferente al que ha hecho y sobre cómo esto puede hacer que los Clippers acaben convirtiéndose en los Nets de 2014 dentro de 2 años. Es algo que todavía está por ver, pero se ha vuelto un peligro muy real. Antes de nada, si os gusta lo que estoy haciendo, por favor suscribíos, dadle a like y comentadme abajo lo que opináis sobre el vídeo, ¿vale? ¿Por qué digo que los Clippers están en mucho más peligro ahora del que estaban antes? Básicamente porque Kawhi Leonard, en vez de firmar un contrato, un max contract de 4 años, que normalmente serían 3 años más un cuarto año de opción de jugador, que es lo habitual, lo ha hecho de un año menos. O sea, ha firmado un contrato de 2 años garantizados y un tercer año como opción de jugador. Esto quiere decir que los Clippers, que básicamente recordemos que hicieron un cambio enorme para conseguir a Paul George para traerlo a los Clippers y que así se uniera a Kawhi, o sea que en cierto modo cambiaron por ambos jugadores, ¿no? Pero los Clippers acaban de entregar 5 primeras rondas de draft, de las cuales 3 son las suyas propias, 2022, 2024 y 2026, y el derecho a cambiar su elección por la de Oklahoma en 2023 y 2025 a cambio de Kawhi Leonard y Paul George. El tema es que ahora, con esta decisión que ha tomado Kawhi, está igualando el momento en que él tiene la opción de jugador para salir a la agencia libre con Paul George. Esto quiere decir que en 2021, o sea, dentro de simplemente 2 años, en caso de que las cosas no fueran especialmente bien en los Clippers, no hayan conseguido ganar el anillo en ninguno de los 2 años, aunque sean unos de los favoritos, o simplemente decidan cambiar de aires, o a lo mejor haya tenido problemas uno con el otro y no quieran seguir jugando juntos, los Clippers podrían perder a los 2 jugadores dentro de solamente 2 años. Anteriormente, si Kawhi Leonard hubiera firmado el contrato más estándar, que implica 3 años más un año más, a Paul George, al igual que Kawhi ahora, le queda un contrato de 2 años más 1. Si las cosas fueran bien o medio bien, pero Paul George estuviera contento allí, al final recordemos que tanto Kawhi Leonard como Paul George son jugadores que desde hace años querían jugar en Los Ángeles porque son de esa zona. O sea, que están jugando donde quieren, eso es importante. Pero si las cosas fueran medianamente bien, los Clippers se asegurarían un año más de los dos, porque Paul George muy probablemente, en vez de salir a la agencia libre, seleccionaría su opción de jugador y se quedaría un tercer año, con lo que igualaría su duración en el equipo con la de Kawhi. Tras esos 3 años sería el momento más grave, porque Kawhi obviamente va, a menos que tenga problemas graves de lesiones o lo que sea, esperemos que no, va a seguir siendo un max contract, entonces tendrá la opción de renunciar a su último año de jugador y renovar el contrato con Clippers o irse a otro lado, y Paul George podría renovar el contrato con Clippers o irse a otro lado, pero por lo menos se asegura un mínimo de 3 años. Al final la diferencia entre 2 años y 3 años es abismal. Teniendo en cuenta sobre todo eso, lo que acaban de sacrificar ahora mismo, si tenemos en cuenta que el primer pick de Clippers que ha recibido Oklahoma de 3, o sea, estamos hablando de una ventana que en total llega hasta dentro de 7 años. Tenemos en cuenta que el primer pick es en 2022 y que actualmente Kawhi Leonard y Paul George podrían irse ya en 2021, quiere decir que si ambos se van, los Clippers podrían estar apestando y siendo un equipo malo. Depende también de lo que envejece a Lou Williams, cómo mantenga un poco el equipo alrededor de ellos, pero teniendo en cuenta que 2 jugadores que cobran tanto quitan flexibilidad salarial, es posible que el equipo no sea un equipo hiper sólido, si eliminas obviamente a 2 superestrellas. Es posible que los Clippers estén siendo de los peores equipos de la liga y les correspondan elecciones muy altas en el draft, quieran o no, aunque no intenten tanquear, a partir de 2022, a partir del primero de esos picks. Y eso durará durante un total de 4 años, 5 años, porque en 2022 no tienen su pick directamente. En 2023 pueden cambiar el pick con Oklahoma, o sea, Oklahoma puede cambiar el pick con ellos, lo cual quiere decir que si son un equipo malo que le corresponda una elección superior a la de Oklahoma, tendrá un pick en el draft, es verdad, pero tendrá uno inferior por Oklahoma, o sea que dependen de otro equipo por encima. 2023, 2024 siguen sin tener su elección, o sea, estamos hablando de un proceso en el cual estarían intentando reconstruir el equipo sin tener su propia elección de draft, que es lo fundamental para empezar a reconstruir un equipo. Por eso veo una similitud en el riesgo que están asumiendo, aunque sí que lo veo más racional, pero veo una similitud con el cambio que hizo Brooklyn en 2014, que es considerado el peor cambio de la historia de la NBA y fue un auténtico fracaso. Y aún es verdad que al final Brooklyn se ha repuesto muy bien, porque estamos a 2019, en 5 años han conseguido salir de ese abismo en el que estaban y
Y ahora mismo tienen a Kyrie Irving y Kevin Durant, o sea que han hecho una labor excelente. Pero eso no quiere decir que hubieran tenido un camino fácil, porque lo complicado que se volvió para ellos todo tras el cambio que hicieron en 2014, pues es un tema a tener en cuenta. Y para los Clippers es todavía peor porque implica todavía más cambios de draft. Para recordarlo un poco, Brooklyn en 2014 pretendía competir en ese momento, tenía a Drew Williams y a Brook Lopez en el equipo, y lo que hicieron fue cambiar con Boston su elección de draft de 2014, 2016 y 2018 y el derecho a cambiar la elección de 2017, o sea 4 picks de draft, a cambio de Kevin Garnett, Paul Pierce y Jason Terry, básicamente, que son 3 jugadores que eran muy buenos, pero eran ya muy mayores, o sea, 3 jugadores muy veteranos. Entonces, obviamente, esto fue una elección muy arriesgada, pretendían competir ya, y eran jugadores que ya estaban pasados su mejor momento y empezaban a decaer, tener problemas de lesiones. Bueno, al final la cosa salió mal, como todos sabemos, llegaron a playoffs un par de veces, no consiguieron gran cosa, y tras esto acabaron perdiendo todos esos jugadores en cuestión de 2 años, y se convirtieron en un equipo malísimo, cuyas selecciones de draft le pertenecían a Boston. De estas selecciones de draft, Boston sacó a Jaylen Brown y a Jason Tatum, que son los 2 núcleos de su construcción de cara al futuro, y en cierto modo a Kyrie Irving, aunque lo acaban de perder, porque la elección de 2018 de Boston, de Brooklyn, fue a Cleveland junto a Isaiah Thomas a cambio de Kyrie Irving en su momento, solo que bueno, esto les salió mal. Pero digamos que esa elección fue el pick número 8, fue Colin Sexton, o sea, la elección de 2014, la primera, no fue buena, era el pick 17 y salió un mal jugador. Pero al final dejaron de conseguir para sí mismos a Jaylen Brown, Jason Tatum y Colin Sexton. Esto es algo que le podría pasar perfectamente a Clippers en función de lo que decidan Kawhi y Paul George en 2 años. Por eso me parece impresionante al final el poder que están teniendo ahora mismo los jugadores en la liga. Esto no era así antes. Todo esto empezó con LeBron James en 2010, cuando hicieron el movimiento a Miami, en el que básicamente LeBron James, Chris Bosh y Wade decidieron a dónde iba a ir y se sentaron sobre la mesa con Miami y les exigieron que si querían que jugaran juntos, hicieran lo que querían y arreglaran los contratos de una forma u otra para que pudieran los 3 jugar juntos. Ese fue el momento en el que los jugadores empezaron a empoderar más, porque antes simplemente se les intercambiaba de un lado a otro o fichaban como agentes libres y ya está. Ahora vemos situaciones como esta. Kawhi Leonard tiene un poder tan grande que ha conseguido que el equipo, o sea, entre los equipos que lo querían, que todos se esforzaran mucho en hacerlo feliz y en conseguir lo que querían, y al final Clippers, con el fin de conseguirlo, ha alquilado totalmente, hipotecado totalmente su futuro hasta 2026, estamos hablando de dentro de 7 años, a cambio de Kawhi Leonard. Y Kawhi Leonard ha tenido el poder y la tranquilidad de ni siquiera establecer un contrato normal de 4 años, 3 años más 1, sino que ha hecho un 2 más 1. Espero... A mí los Clippers me gusta mucho el equipo que han formado y me encantan, son 2 de mis jugadores favoritos, Kawhi Leonard y Paul George. Realmente me encanta lo que tienen ahí y el potencial que tienen, pero espero que los Clippers consigan ganar este año o el que viene, porque si las cosas no van muy bien, corren mucho peligro de en 2 años estar totalmente perdidos en lo que es el oeste, con un equipo mediocre si se van sus 2 superestrellas y sin ningún futuro prometedor por delante. Es algo que habrá que ver cómo evoluciona, pero realmente esta decisión de Kawhi Leonard es súper significativa, porque es eso, no solo es Kawhi Leonard, es que si Paul George o Kawhi Leonard se va a ir el otro. Ahora mismo tienes que convencer a 2 jugadores a la vez, cuando anteriormente por lo menos tenías el margen de 3 años, un año más para intentar conseguir algo. O sea, si fracasas durante 2 años, pierdes en las finales del oeste o pierdes en las finales de la NBA, otro año parecido, pero el tercer año consigues ganar el anillo, tal vez los jugadores estén satisfechos y Kawhi Leonard decida renovar o extender un año más y Paul George decida renovar, aunque sea un 1 más 1 y consigues ese 4º año por lo menos. Pero ahora la ventana se reduce solamente a 2 años, cuando hay otros equipos muy potentes como los Lakers, como Milwaukee, como Utah y Denver, aunque me imagino que están un escalón por debajo, pero Filadelfia. La cosa se ha puesto muy interesante y muy tensa para los Clippers. Así que este año no será tan preocupante, pero el año que viene, que los 2 jugadores pueden salir al mercado al final del año que viene, va a haber mucha tensión en Los Ángeles. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.